Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu programa No Negociable. Es nuestro programa número 71, así es, número 71 el día de hoy, 11 de noviembre del 2024. Yo estoy emocionada, olvidándome inclusive de la fecha. Es tu programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. Estamos transmitiendo desde la cabina de Betel en la frecuencia 100.1 de la FM y 660 de la AM. Transmitiendo las 24 horas del día. Y como siempre digo, si hubiera más horas en el día, definitivamente Betel estuviera transmitiendo más horas. Porque Betel te acompaña, así es. Y estoy muy bien acompañada de mis colegas, amigos, renafinos, Jorge de Lama e Isabel Soto. Qué buen cherry, ¿ah? ¿Eh? Qué buen cherry. Isabel. ¿Qué tal, Paola? Muy buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal, amigos que nos están escuchando ahora por la señal de Betel Radio en los 100.1 FM y también en los 660 AM? El día de hoy en tu programa No Negociable, como cada lunes, como cada viernes, vamos a estar abordando un tema de interés nacional, siempre desde el enfoque jurídico, político y por supuesto cristocéntrico. Y el tema de hoy es muy importante porque, como siempre, atañe a todo lo que es nuestra sociedad peruana. Se acercan las elecciones. ¿Qué es lo que nos falta dentro de lo que es el tema electoral? A nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos aportar al partido nuestra preferencia? Pero para anunciar el tema tenemos primero el saludo de Jorge. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa No Negociable. Hola Isabel, hola Paola, ¿cómo están? Y efectivamente va a ser un tema bien interesante porque tiene que ver con la participación de la sociedad civil en la política. Así que, bueno, sin más preámbulos, Paulita, procede, por favor. Así es, y el tema del día de hoy es: ¿deberían los privados financiar partidos políticos? Uy, qué candente. Candente. Otra cosita. Estamos ya se vienen las elecciones, amigos, sintonicen la radio en este momento para que puedan enterarse. Así es, acordándonos por ahí de los cócteles y más, pero para dar mayor contexto a este tema que es candente, y justamente viene digamos ya fuera de bromas, viene a nuestra mente este tema de cuestionamiento que ha sido llevado por años en investigación por el caso de financiamiento de los partidos políticos. Y un poco de poder con ustedes comentar una introducción es que en otros países es normal que los privados, como Estados Unidos, por ejemplo, que se financien partidos políticos. ¿Por qué no realizarlo acá en el Perú? ¿Se puede? ¿No se puede? Y justamente por eso tenemos el día de hoy un invitado especial. Él es Franco Olchese, perdón, Dios mío. Franco Olchese, él es socio del Centro Wiñac. Él es especialista en temas políticos y sociales. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Franco? Franco, qué gusto. Buenas tardes, ¿cómo Franco. estás? Qué gusto, gracias Franco. por estar aquí. Franco, realmente gracias y esperemos que no sea la última vez en que podamos invitar a los representantes de Wiñac. Cuando nos inviten, aquí estaremos. Franco, en relación a la prohibición del financiamiento privado en el Perú, cuéntanos un poco más acerca de los antecedentes, por qué se decidió prohibir o desde cómo inició la norma en relación al financiamiento. Mira, el contexto. Eso pasó durante el gobierno de Vizcarra, durante el gobierno, digamos, pasado. Muchos empresas, digamos, todos los medios de comunicación y todo el escándalo que se armó alrededor del caso de Odebrecht, del caso Lavajato, del tema del Club de la Construcción, penalizó muchísimo a la participación de las empresas, porque se reveló a algunas empresas que evidentemente estaban participando en elementos de corrupción. Eso empujó la opinión pública hacia una situación en la que limitaron, y al final el Congreso se dio, limitaron el financiamiento privado de los partidos, ¿no? En mi opinión, eso fue un grave error en ese momento, porque lo que llevó es que algunos partidos, los malos partidos, al no poder financiarse con partidos con empresas privadas, empezaron a buscar algunas otras alternativas y empezaron a buscar a las economías ilegales, ¿no? Entonces, digamos que en el 2021 hemos tenido una mayor presencia relativa
de las economías ilegales porque el sector formal de la economía participó muchísimo menos. Y esas son las condiciones en las cuales estaríamos entrando al 2026, ¿no? Si es que no se cambia, por supuesto, la ley, estaríamos en una situación en la que los únicos que pueden realmente hacer donaciones son, bueno, de manera indirecta, las ONGs extranjeras, las personas naturales con ciertos límites, pero no las personalidades, las empresas privadas, ¿no? ¿Por qué las ONGs son extranjeras? Sí, pero antes de eso, solamente para cerrar el tema del contexto, ¿cuál era la posición a favor y en contra en ese momento? Claro, en ese momento era Vox Populi, todo el mundo estaba indignado por la presencia de Odebrecht en todos los ámbitos de la política y les pareció bien, y ahí yo creo que hay que hacer un mea culpa de varios sectores un poco más reflexivos, o que se hubiera esperado que sean más reflexivos de la sociedad, de decir, alto, esto se está haciendo legislación por emociones, por impulsos. No se estaban dando cuenta de cuál era la derivada, ¿no? Cuál era el siguiente paso que íbamos a tener. Claro, lo que querían era penalizar ese comportamiento que había tenido Odebrecht, y lo que hicieron fue penalizaron a todo el sector formal de la economía. Y de esta manera lo que hicieron fue empoderaron a los sectores ilegales, a las economías ilegales. A mí me interesa mucho lo que ha dicho respecto de que las ONG sí pueden, porque yo tengo memoria porque yo trabajé en el Congreso en esa época. Y en ese avasallamiento que hubo, la izquierda se posicionó primero hablando de que la izquierda de Verónica Mendoza, ¿no? Porque acá en Perú tenemos varias izquierdas, no quiero sonar posmoderno, pero la realidad es que son varias izquierdas, como varias derechas y varios centros. Entonces fue la izquierda de Verónica Mendoza en ese momento la que, apelando a la situación de igualdad, ¿no? Dijo, todos los partidos deberíamos recibir la misma cantidad de dinero, o por lo menos que el Estado sea el que la entregue. Es decir, no... Primero, que quería decir que todas las ideas valen por igual para la gente. O sea, la gente cuando quiere apostar por una idea en particular, pone su dinero, su tiempo y sus recursos por esa idea, para que esa idea triunfe o para que esa visión de país triunfe. Ella lo que quería es, hay que parar para abajo todas las ideas. Es decir, todas las ideas son igual de valiosas, hasta la mía que te empobrece. Luego de eso, estuvo una ONG muy importante aquí metida con PPK durante tiempo, les daba charlas, salían ellos, los congresistas, salía Mecha Arauz, salía ¿cómo se llama? Carlos Brus, salían de reuniones con Idea Internacional, e Idea Internacional pone un informe hablando del financiamiento público de partidos. Pues ese fue Idea Internacional, Idea Internacional incluso publica el informe y es totalmente activa, estuvo muy pegadita al gobierno de PPK. Y muy pegadita al Congreso de la República actual, que incluso va a participar en un evento sobre temas electorales y financiamiento de partidos. Lo otro que también hubo fue una campaña, porque coincide con el gobierno de Vizcarra, que el gobierno de Vizcarra quiere pelearse contra el Congreso. Y lo otro que también estuvo fue el tema de Tuesta, que también va a participar justo en el evento que se va a armar, auspiciado por el Congreso de la República el día viernes, donde va a participar para darnos soluciones sobre lo que llama logró, ¿no? Entonces lo que yo quiero poner en el contexto es, ahora creo que ya después de haber reflexionado sobre el tema, no sé si Franco me corrige o no, pero entonces ahora ya entiendo por qué las ONG sí pueden participar y los privados no, porque fue una ONG. Una ONG fue la que propuso el tema, la que impulsó el tema y la que le enjuagó el cerebro a todos los congresistas de ese momento, que salían impactadísimos con lo que pasaba en la Unión Europea. Pero como bien ha dicho Franco, a pesar de que estoy adelantando una reflexión, el Perú tiene un problema de la economía informal. El rostro del Perú es tan informal que al final de cuentas esos dineros informales o ilegales o esas economías o esas paraeconomías van a terminar entrando porque le has puesto un dique al otro y van a terminar dominando y teniendo la influencia que le has prohibido al otro. Claro, en esa competencia, en realidad, porque yo creo que la manera como se tiene que ver esto es una competencia. Ya. Es la competencia de dos tipos de economías, la economía formal y la economía ilegal / informal también, ¿no? Entonces, ambos están luchando por tener mayor presencia en la política. Claro. Cuando se le puso un chaleco de fuerza a la economía formal, lo que has dejado es que la informalidad y principalmente la ilegalidad corran solos. Entonces, en esa, corriendo solos, van a ganar, pues. Claro, porque entonces, si tú dices que generan las condiciones. Claro, para si tú dices que el señor Dionisio Romero sacó de su plata de Credit Corp y entonces eso está dado de activos, entonces ya creo que tampoco nadie en su sano juicio va a decir, mejor yo no pongo nada, porque si no el fiscal me va a corretear donde sea. Claro, y eso fue lo que encontramos con una investigación que hicimos, con una
varias decenas de empresarios con el perfil de donante, digamos, con el perfil de empresas grandes, o sea, que son peruanas, que están más o menos comprometidas con el Perú, que están acá, ¿no? No son empresas, digamos, extranjeras que podrían irse rápidamente. Ellos mostraban cierto temor a poder donar, justamente por esto, ¿no? Porque se había visto que muchos, casi todos los que habían hecho alguna donación, habían terminado en la fiscalía, los estaban investigando y había todo vamos a decir, unas condiciones negativas para eso, ¿no? Se estaba comunicando que los empresarios no eran bienvenidos para donar. Todo esto ha generado no solamente el clima de temor, sino las restricciones legales reales, que es de lo que estamos viniendo, para que no se pueda donar, ¿no? Y dejar la cancha libre. Justamente de eso queremos aterrizar un poco más, que nos cuentes el contexto, porque existe lo que es el financiamiento público a los partidos políticos y el financiamiento privado. Subsiste en la ley de organizaciones políticas, pero está bastante restringido, y lo que sería saludable, de acuerdo al tema que estamos tratando, es que los privados puedan aportar, haya financiamiento privado a los partidos políticos de tu preferencia. O sea, que el ciudadano, por ejemplo, que está de acuerdo con votar por un partido que defiende la libertad de pensamiento, de expresión, la vida, la familia, son empresarios, son gente que apoya estas ideas, puedan aportar económicamente sin la persecución de la fiscalía, sin vérseles como el cuco, sino simplemente fortalecer la participación ciudadana de esta forma, según lo que te estoy entendiendo. Sí, correcto, y también un tema reputacional, porque se ha atacado mucho a los que participaban, ¿no? Claro. Se consideraba que era nocivo, o sea, en ese momento, en el ambiente que escribe Jorge, se consideraba nocivo la participación de las empresas. O sea, que haya habido un club de la construcción no significa que todas las empresas sean así, ¿no? Y al haber prohibido todas las empresas, pues has tenido las consecuencias que has descrito, ¿no? Y también es bastante contradictorio, porque imagínense que en junio de cada año algunos sectores celebran, por ejemplo, lo que es el orgullo gay, y los bancos ponen sus banderitas y expresan su ideología libremente, públicamente, sin que nadie los persiga. Eso no es perseguible. Pero si se financia a un partido que defiende la institución natural de la familia o que expresa que está contra el aborto, hay toda una persecución de la fiscalía, que por cierto sabemos que está copada especialmente por una ONG muy conocida que es IDL. Entonces ahí también quisiera preguntarte, ¿el financiamiento privado a los partidos políticos no distingue si son partidos políticos de las derechas o de las izquierdas? No. Esto quiere decir que si se trata de un partido político de izquierda progresista, también podría entrar el financiamiento privado a estos partidos. Sí, podría entrar a se abre cualquier para partido. todos. Pero ahí yo creo que más que el tema progresista hay que ver a la izquierda, por ejemplo, de Antauro. Antauro ahora, bueno, pareciera que no va a postular. Pero cuando estaba como candidato, él se autodenominaba el representante de la minería ilegal. O sea, ¿cómo va a donar esos mineros ilegales? Esos mineros ilegales son, digamos, expertos en el lavado. Ese es su negocio. Entonces, este representante, autodenominado representante de la minería ilegal, lo que va a tener es ese financiamiento. Entonces, corre con ventaja frente a los que no tienen ese financiamiento. Entonces, hay esta izquierda radical también, por ejemplo, Bermejo había hablado también favorablemente, y digamos, la izquierda más radical ha estado más cercano a estas posiciones, ¿no? Recuerden que Castillo en su momento propuso crear un aeropuerto internacional en el Braem, ¿no? Esto, digamos, que no es gratuito, ¿no? Lo que vemos ahí es que hay todo digamos, sectores ilegales están financiando a este sector del espectro político, ¿no? Obviamente tenemos que partir de un principio, ¿no? Que uno debería tener la libertad de apoyar con sus recursos o su tiempo aquella cosmovisión de país con la cual comulga. Así es. Creo que ese es el principio, ¿no? Es un derecho. O sea, lo que pasa es que en ese momento la izquierda de Verónica, y me acuerdo clarísimo, sabía que casi nadie comulgaba con lo suyo. Entonces, como no podía obtener financiamiento, porque ella atacaba a las personas también que tenían capital o que eran potenciales donantes, ella tenía que equiparar para abajo, pues. Tenía que decir, ¿sabes qué? Todo van a dar hasta aquí nomás.
Así ella se empareja con la ley respecto de su cosmovisión. Entonces, partiendo de ese punto, partiendo de ese tema, y ya teniendo claro ese tema, ya para ir aterrizando, creo yo, ¿nos podrías indicar cómo sería una propuesta de financiamiento privado? Porque ya los temas aquí se han derivado en bastantes problemas, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien da dinero a un partido político, se le acusa de cohecho. Hemos llegado a ver casos donde los fiscales, puede ser con buena intención o no, pero han hecho mal uso del derecho porque el cohecho tiene un tipo penal. Todos los delitos tienen tipos penales. Y ellos han extendido el financiamiento a que hubiera existido un favor o una, digamos así, o una resolución administrativa o judicial a favor de ellos, que eso es el cohecho, ¿no? Y sin embargo, ellos han extendido la figura del cohecho incluso para decir que una persona que financia un partido político que no sabe si va a ganar, ¿no? Porque no sabes si va a ganar tu partido, si va a entrar, si va a tener tal facultad, no sé, no sabes. Sin embargo, ya han extendido la figura de cohecho, por ejemplo, para eso. Ya han extendido la figura de lavado para eso. Lo que se ha visto en el caso del señor Romero es gravísimo, ¿no? Decir que como él sacó la plata de la bóveda, entonces estamos hablando de lavado de activos, ¿no? Ya estamos hablando de temas ya donde estamos permitiendo que la fiscalía lo cubre. Entonces, observo que aún si estuviéramos en la anterior regulación, ya no existiría tampoco la protección ni ellos se encuentran bajo amenaza. ¿Qué propone el Centro Guiñac para que, de todos los estudios que han realizado, para que se pueda ver un aporte del sector de los privados a los partidos políticos, pero también se resguarde la seguridad de los donantes? Porque el donante cuando está asustado no dona. Así es. Y porque todos sabemos que el capital es lo más cobarde que existe. Lo primero que vuela cuando hay miedo es el capital. Entonces queremos por lo menos tener claro cómo solucionar el tema. Ok, no pasamos a la situación anterior, no hagamos péndulo, porque si no se trabajaría con emociones, pero cómo configuraríamos un esquema que proteja eso, que salvaguarde eso y que tampoco no se vea tan mal como ya está mal visto. No digo que esté a favor de esa visión, pero tú sabes que en política la apariencia importa mucho, ¿no? Yo creo que hay que abrir, o sea, nosotros la problemática, el eje de disputa que estamos viendo es esto que hemos estado conversando, ¿no? La formalidad contra la ilegalidad, esa es la competencia. Entonces, desde ese punto de vista, hoy día la formalidad tiene muchas restricciones. Nosotros creemos que hay que liberar todas las restricciones, o sea, bueno, tal vez no todas, pero liberar muchas de estas restricciones para aumentar el peso de esta economía formal en la participación en el financiamiento. Para que se sopese en ese equilibrio, se balancee. Para que pueda balancearse, claro. Para que también tenga una participación, ¿no? Y en esta competencia que hablábamos hace un momento, este sector formal también compita. En ese sentido, yo creo que es indispensable abrir primero el camino anterior, que digamos que vas y das una donación, pero también hay que pensar en algo más. Porque no solamente no basta con volver a lo anterior, porque justamente en lo anterior tenemos todos estos temores que hemos nosotros identificado en estas investigaciones que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, había personas que me decían, yo puedo donar hoy día a un partido político o a un congresista que de repente vota por algo que me favorece, que yo no tengo ningún contacto con él en 4 años. Me pueden acusar de cohecho. Claro. O sea, no tengo ninguna comunicación, pero ya pueden interpretar que ese dinero es para que vote por mí en 4 años por algo con lo cual no he coordinado. Es una comisión que le cayó de suerte. Claro. Algo a la turno. El fiscal ya puede establecer la tesis y tú estás en un proceso durante muchos años hasta que el juez determine tu libertad, pero ya te comiste un juicio y nadie quiere un juicio. Y según el Centro Guiñac, ¿qué debería hacerse? Ya, y ahí nosotros creemos que hay que buscar una manera de proteger al donante, y proteger también al partido, proteger, digamos, esa transacción, ¿no? Lo que nosotros hemos visto algunas experiencias en otros países, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, cómo en la India lo que se hacía es a través del Banco Nacional, se hacía una transferencia al Banco Nacional, una empresa cualquiera hacía una transferencia al Banco Nacional y se le daba con una indicación. Se decía, yo quiero que vaya al partido A, yo quiero que vaya al partido B, yo quiero que vaya distribuido a 3 partidos, a 4 partidos, lo que sea. Pero el partido no sabía cuál era la fuente. Entonces no había esa transacción. Era mucho más difícil poder decir, esta transacción viene de mí o esta transacción
tiene un propósito, ¿no? Porque así las empresas virtuosas, por ejemplo, que decían, yo no quiero que me involucren con ningún tipo de relación, yo solamente quiero alguien que tenga la misma cosmovisión que yo. Yo quiero apoyar a un partido. Puede ser un partido que no quiere una asamblea constituyente, puede ser un partido que sea muy liberal, puede ser un partido que le interese el medio ambiente, no sé, pero que tengas la misma convicción. Entonces la empresa puede ir, donar y decir, yo contribuyo y no quiero saber nada más de ti. Quiero solamente que continúes en tu representación. ¿Sería una donación anónima, digamos, para el partido político que recibe la donación? Para el que recibe, claro, sí. Para el que Pero recibe. yo creo que no debería ser completamente anónima. O sea, no puede ser que el banco tiene que saber quién lo recibió. El banco claro, sí, porque si no pero sería el partido ilegal. político Claro, porque no. si no viene un señor con un maletín del Brahim y te O dice, lavado de oye, activos. Como un secuestrador y claro, extorsionador. el banco tiene que saber de dónde viene, ¿no? Y nosotros inclusive pensamos que debería haber algún tipo de filtro de formalidad, ¿no? Claro. Que tengas que tener un RUC, que tengas que tener, que sea un monto coherente, ¿no? Yo soy una bodega y dono 2 millones de dólares. No tiene sentido, no tiene que ser algo proporcional y que sea pues defendible, ¿no? Nosotros creemos que ahí, con ese filtro de formalidad, no debería ser aprovechado por los canales ilegales, ¿no? Franco, y en esa propuesta que tiene que ser proporcional, ¿no? La persona que va y se identifica o indica el número de RUC o señala, me supongo que la consulta debería ser usted a qué se dedica, qué negocio tiene, pero también se le pondría el tema del límite del monto también. Sí, ahí podrían haber varios caminos, ¿no? Uno podría hacer la declaración jurada, uno puede hacer el PDT de los impuestos del año pasado, o sea, hay varios caminos, ¿no? Lo que se estaría tratando de evitar es, por ejemplo, en la India lo que sucedió es que no pusieron este filtro y lo que habían es que se generaban empresas y donaban, pues. Entonces, a través de esas empresas, digamos, fantasmas, los intereses ilegales. Pero ya si entra al banco, así sea fantasma, o sea, porque estamos hablando de filtros de entrada, filtros intermedios y filtros de salida. Siempre, normalmente, tú tienes un input y un output en todo proceso, todo proceso. Entonces, viéndolo así, yo digo, una vez que ya metiste la plata al banco, SUNAT ya tiene cómo rastrearte. Claro. Entonces, la preocupación puede ser ya, ok, que en el input de salida hay que ponernos un poco más específicos, pero no tanto, porque al final, desde que ya entraste al banco, ya está rastreado. No, y además esta transferencia, digamos, no pongámonos tan espesos en el input, digo. O sea, esta no tendría que ser anónima, por ejemplo, para la OMP. Claro, no. Claro. O sea, la OMP, que normalmente tú haces una transferencia entre personas, no hay nadie que está fiscalizando eso. Pero una transferencia entre aquí, en un ambiente electoral de partidos, la OMP fiscaliza todas estas transacciones. Y estas transacciones, a través del Banco Nacional o de un banco, tendrían que ser también fiscalizadas por la OMP. Entonces, no es que son anónimos, es que no son públicos, pero no son públicos, digamos, general, pero son de acceso de la OMP, del Banco de la Nación, del BCR o de todos los organismos rectores, sí, pero es el partido político el que no se entera de cuál es el donante, porque si no vendría el toma y dame, ¿no? O sea, entonces, podría decirse, ¿no? O sea, el partido virtuoso, el donante virtuoso, el donante que dice, yo quiero donar solamente por el tema de cosmovisión, que decía Jorge, que comparto los ideales, así es, tiene un camino para hacerlo. Y tú que has estado estudiando este tema ya a mayor profundidad, para que le expliques a nuestros amigos, a nuestra audiencia, cómo es que se ha estado llevando a cabo el financiamiento en los partidos políticos, porque hay un financiamiento público y hay un financiamiento privado que, según entiendo, a la fecha está bastante restringido. Sí, pero cómo se ha venido manejando para poner un lapso de tiempo, por ejemplo, en las últimas elecciones. Nos comentabas que el expresidente Pedro Castillo había sido financiado por la informalidad. ¿Cuál es el panorama? No se sabe por dónde ha estado. No, o sea, es muy raro las camionetas con las que llegaba, las avionetas con las que se movía. O sea, ¿dónde están? O sea, en la OMP está registrado esos gastos. O sea, está claro de dónde ha venido esa plata. Yo creo que sí es importante saber, o sea, que de todas maneras digamos, la OMP tiene ese tipo de mecanismos, pero tiene una restricción importante. La OMP puede ver los ingresos,
pero no te pide la bancarización de los gastos. Entonces, en esa diferencia es que entra toda la plata ilegal, ¿no? Claro, aunque también hay un tema ahí, ¿no? Porque el Perú es tan informal, como pedir que toda la cuestión sea bancarizada es difícil, pero por lo menos en estos casos donde la camioneta va y te lleva, ¿no? Pero en los casos donde vas a poner dinero, sí es perfectamente factible. Si vas a entregar, no vas a entregar un servicio, no vas a llevar una camioneta, pues no, que ese es un servicio, ¿no? Digamos así, una prestación ya, sino, pero cuando vas a entregar dinero, sí es perfectamente factible que vaya al banco. El ejemplo que dijo Franco, ¿no? Se creó una empresa que puso 2 millones y se creó hoy. Ya pues, yo voy a ver el RUC un momentito. De algún momento lo voy a poder detectar. No se me va a escapar. 2 millones y esta empresa pues se creó hoy. Bueno, ¿de dónde salieron esos 2 millones? Entonces el accionista va a decir, no, yo los puse. Ahora te voy a ver a ti. Entonces quiere decir que de todas maneras, no vas a controlar, en el input no vas a controlar todo lo malo. Pero en el intermedio, o posterior o ex post, vas a poder hacer el rastreo. La diferencia es que ahora no se puede hacer el rastreo. Entonces, este es un avance importante, porque, o sea, yo entiendo, van a salir gente a decir, no, pero no vas a poder controlar esto, sí, pero ya me quedó la trazabilidad de la operación a la cual yo puedo estirar la madeja y llegar hasta un punto. Pero yo entiendo, todo el mundo cuando quiere criticar algo, no le digo que lo hayan hecho, pero me pongo en el plan de algunos congresistas que no les interese esto, sobre todo a la gente como Verónica, que le encanta igualar para abajo. Entonces, lo que van a decir es, no, porque eso no permite controlar tal cosa. No permitirá que se dé, pero sí me permite, no me podrá bloquear todos los tipos de estas jugadas que estamos hablando en las empresas que se crean, pero sí me va a poder permitir hacer el tracking. Me dejo entender. Es como decir, oye, no voy a impedir con la ley penal que no hayan homicidios, pero tengo que tener una policía o un sistema que me permita detectar al criminal cuando haya cometido el delito y atraparlo. En este caso creo que sí te deja esa huella. No, además es muy riesgoso también. Para alguien que está haciendo, digamos, creando una empresa o viniendo del Brain con un maletín de dinero, es muy riesgoso que tengas que poner tu DNI, tu RUC, sí, claro, digamos, una serie de controles, un PDT, o sea, una serie de controles de formalidad es riesgoso. O sea, ellos lo que van a hacer es van a seguir financiando de la manera que han estado financiando, debajo de la mesa, a través de es delatarte, en realidad, es delatarte. Sí, acá el punto más que controlar la ilegal es motivar, es incentivar que el sector formal de la economía tenga una parte más grande de la torta de este financiamiento, porque si no, los resultados van a ser relativamente similares, ¿no? Digamos, muchos políticos en general que responden a estas digamos, economías ilegales. Pero ¿no? ¿cómo está en la actual ley de organizaciones políticas? ¿Si el financiamiento privado y el financiamiento público están a la par o hay una disparidad? Hay un financiamiento público también. Este financiamiento público es para los partidos que tuvieron un buen resultado, en las anteriores elecciones, ¿no? Y eso también, me parece que también hay varias observaciones, ¿no? Por ejemplo, Perú Libre recibe cada año un monto, pero se le asignó un monto cuando sacaron 37 congresistas. ¿Es justo que ellos reciban cada año como si tuvieran 37 congresistas? Me parece que no. Me parece que eso se debería ir ajustando. Si tú no eres capaz de englobar o mantener tu bancada, no deberías poder, ¿no? Tampoco hay que darle más a los que... Y tienes razón, ¿no? Con el parte de la cosmovisión. Tú llegaste con una cosmovisión. ¿Qué pasó? Que se partió la cosmovisión en 7 cosmovisiones diferentes. Entonces no mereces recibir la plata con la cual ganaste, y el financiamiento privado, para terminar la pregunta, ¿cómo está? El financiamiento privado actualmente es con las personas naturales. Y con montos personas naturales y con montos muy restringidos. Personas naturales, no jurídicas. Lo de las ONGs, que es a través de capacitaciones, ¿no? ONGs extranjeras. O sea, imagínate, un extranjero sí puede participar en la campaña de tu país cuando estamos hablando ya de una injerencia internacional. A mi manera, eso es una opinión personal. O sea, a mí me parece simpático que haya un control. Pero lo que no me parece justo es que si voy a permitir que una ONG extranjera que responderá a intereses de sabe quién, porque hasta ahí no va a llegar mi trazabilidad, Así es. Es decir, yo no voy a llegar hasta el político francés que le pone plata a través de su prima a una ONG francesa para que un proyecto minero me lo pare, porque eso se ha visto, y eso yo lo conozco. Otro día lo hablaré en detalle, pero lo que yo no voy a llegar hasta él. Y sin embargo le permito entrar a mi elección y no a una empresa nacional. O sea, ¿qué es lo que tiene él
que necesita mi sistema electoral que no tiene la empresa nacional y por eso la descarto. Porque estamos hablando de un tema, si yo te descarto es porque hay algo de ti que no necesito o no quiero. Hablando de tipo de política legislativa, es decir, yo no quiero que entre o que haya tal tipo de delito, bueno, lo prohíbo. Lo mismo, si yo prohíbo que las empresas otorguen dinero es porque algo de ellas no quiero o porque no creo que sea necesario. El político dice, no es necesario que entre. Pero si es necesario que las ONGs den capacitaciones, las ONGs extranjeras. Franco, pero para entender, para cerrar ya con este tema, en la actual ley, las personas naturales pueden aportar, sí, pero de manera bastante restringida. Pero las ONGs... Las ONGs extranjeras pueden hacer a través de capacitación, no es que pueden pasar dinero. En capacitación. ¿Y las personas jurídicas, empresas? No. Entonces no entiendo. O sea, las empresas no pueden ni capacitar. Las ONGs pueden enviar dinero para las capacitaciones a los partidos políticos. Dentro de esas ONGs podría estar... Pero no pueden enviar dinero, pueden capacitar. Pero esa capacitación, digamos, claro, pueden ser dirigidas a un solo partido. Por supuesto. Ahí no sé si es lo más adecuado, porque si vas a un solo partido... Ya no es capacitación, pues. Sí, ya es apoyo, ya es un apoyo político determinado a alguien. Yo creo que deberían poder participar, o sea, abrir a todo el mundo, pero que capaciten a más, ¿no? Porque ya sería el interés de una ONG extranjera con un partido determinado del Perú, con una como visión de desarrollo del Perú, pues. Y ahora yo creo que sí es importante. Pero Franco, antes de eso nos vamos a una breve pausa, discúlpame. Está chévere, el tema se ha puesto bien chévere. Nos vamos a una breve pausa y regresamos. Regresamos en tu programa No Negociable. El tema del día de hoy es: ¿deberían los privados financiar partidos políticos? Y estamos con Franco Olchese y estábamos comentando justamente de este desbalance desproporcional entre los privados que tal vez desean aportar por diferentes razones, por afinidad ideológica o no, a los partidos políticos, versus las ONGs extranjeras. Y esto, señores, tiene un contexto también histórico. Sabemos que muchos partidos de izquierda progresista han recibido bastante financiamiento a través de las ONGs, si bien no directamente para la formación del partido, digamos, bajo una transferencia financiera, pero sí mediante, por ejemplo, el personal contratado en la ONG, específicamente, no voy a decir nombres, trabajaba en el tema de community manager, de redes sociales, de imagen, brochure, entre otras cosas más. Entonces, es un recurso humano, son recursos también, digamos, todo este material documental que se elabora, informes, entre otras cosas más. Entonces, esto es cierto. En la práctica, si bien dentro de acuerdo a la normativa de los partidos políticos no se permite, digamos, pero el financiamiento de los privados, pero ¿qué es lo que está haciendo las ONGs con estas disque capacitaciones? ¿Acaso también no sería lo mismo? Y más aún y peor aún es que específicamente a ciertos partidos de línea pues progresista, que siguen la agenda globalista y que bueno, omitimos tal vez decir nombres porque luego nos van a llegar nuestra carta notarial para aclaración, demuestre usted si es cierto o no lo que está diciendo, pero en la práctica sabemos, inclusive tenemos testimonios de excongresistas que han dicho, yo formé mi partido político con la ayuda de estas ONGs que recibí tal. Entonces es un tema que tiene ya larga data y que realmente merece ser modificado y que se entre pues en igual condiciones, ¿no? Con el aporte de las empresas privadas. Sí, yo creo, y también me parece una cosa importante que dijo Jorge en su momento, ¿no? En el sentido de que en ese momento fue por un avasallamiento, ¿no? Uh-huh. Había las empresas privadas, gracias al Club de la Construcción, gracias a Odebrecht, estaban bastante desprestigiadas. Hoy día, cuando nosotros hicimos una pregunta en una encuesta, fue publicada hace poco en El Comercio, y se le preguntaba a las personas, ¿no? ¿Quién prefieres que financie los partidos políticos, ¿no? Un financiamiento público, que el Estado lo financie, que lo financie las economías ilegales, como de facto está pasando, o que lo financie el sector formal de la economía. Lo que pasaba es que la gran mayoría de gente te decía, quiero que sea el sector formal de la economía, ¿no? Entonces había una aceptación mucho mayor de la aceptación que podría haberse visto hace varios años, ¿no? Además que el tema también del financiamiento público
que no, o sea, digamos, en principio, o en principio lo quiero decir desde un inicio, desde su naturaleza intrínseca, no me parece tan malo, pero la verdad, siendo sinceros, a la gente que estuvo a favor de prohibir el financiamiento privado no le gusta nada. Porque cuando ha salido el financiamiento público también están ahí atrás. O sea, en realidad lo que sucede, yo creo que ya no tiene nada que ver con quién financia o no, sino con quién gobierne o no. O sea, si estamos jugando en una dinámica de poder, estoy de acuerdo con que las empresas privadas también y el ciudadano también participe en la dinámica de poder. Porque es democracia. Es más, en Estados Unidos se entiende la naturaleza que entienden de lo que ha mal llamado lobby acá, que no se entiende bien, es ese acercamiento de la sociedad civil a los políticos. Uh-huh. Es el medio, es como un puente. Y ahí hay, digamos así, gestores de intereses de gente que tiene armas, de gente ambientalista, de gente animalista. Es decir, pero la idea es permitir que todos puedan entrar porque entre todos empieza a haber un balance entre los contrarios. Cuando no hay un contrario, no hay balance, no hay equilibrio. Hay definitivamente un avasallamiento. ¿Se acuerdan cuando sacamos los videos que yo sacaba con mi amigo Juan Puerta diciendo, oye, no, tú vas a estar pagándole el partido político a Verónica Mendoza con la ley de... Sí, yo decía, ¿quieres tú pagarle a Verónica Mendoza? No. ¿Quieres tú, si tú eres abortero, ¿quieres pagarle el partido a nosotros? No. Entonces, la idea es que cada idea compita. ¿Por qué? Porque si no compite, ¿cuál es el motivo de hacer un partido político? ¿Cómo saber que tu partido político tiene que mejorar si siempre va a vivir subsidiado? Claro. ¿Me dejo entender? Siempre, ¿cómo va a mejorar? No, pues ya me quedo con la plata que viene, todos los años me quedo un milloncito porque tengo siempre 5 congresistas y suficiente con eso. Y sobre todo que no tienen la representatividad, ¿no? Como el caso que comentabas, Franco, de Perú Libre. Comenzaron con 37 y ahora ¿cuántos son? ¿Y cuántos más se van a ir? ¿Con cuántos va a terminar? Y sin embargo siguen recibiendo el mismo monto. Y ese presupuesto bien podría solventar otras necesidades que tenemos. Sí, pero ese presupuesto también es un incentivo negativo. Porque lo que le estás diciendo es, bueno, tú te puedes romper en todos los pedazos que quieras, puedes romper esta cosmovisión que tú decías, no pasa nada, igual sigues recibiendo, ¿no? Yo creo que harían diferente si es que, bueno, ya si se mantiene el financiamiento público, que por ejemplo, que si tú pierdes congresistas, pierdes la proporcionalidad. Claro. ¿No? Claro. Si salen de tu bancada, pierdes esa proporcionalidad. Ahí habría un esfuerzo más activo de los congresistas por mantener una cohesión, ¿no? Porque uno rompe su bancada por diferentes razones, pero también puede ser por el congresista, pero también puede ser por falta de control, falta de profesionalidad del mismo partido. Entonces el incentivo que estás diciendo, bueno, no importa esa profesionalidad, porque igual vas a recibir la plata. Entonces yo creo que ahí hay que alinear incentivos hacia lo que uno se quiere. Me parece correcto, porque lo que termina sucediendo en los partidos es que a veces no les interesa seguir con la cosmovisión que llegaron y tampoco les interesa trabajarla. O sea, y eso también tiene que ver con la ley electoral actual, que te obliga a competir para morir. Es decir, crear un partido político implica armar, lo quiero explicar simple, un consenso de voluntades sobre una visión que tienes del país y llevarla a la práctica tratando de alcanzar el poder. Entonces, cuando una ley te dice, te inscribes y postulas, así tengas 2 años, 1 año de partido, y si no alcanzas, pierdes y te eliminas, como fue la reforma que se hizo, entonces ya el partido tiene pierde toda vocación de trascendencia. Y si además tienes esto que dice Franco, o que el Tribunal Constitucional te permita romper tu bancada cuantas veces quieras, entonces con mayor razón ya no tienes el sentido de trascendencia. La visión política de un partido o la visión de tu país tiene que tener vocación de trascendencia. Esa es la idea del partido político y para ello prepararse para tomar el poder. Jorge, y para añadir la propuesta ahora último de Fuerza Popular, por ejemplo, es que los que no obtengan representatividad en la Cámara, digamos, de senadores y de diputados, no pueden, por lo tanto pierden ambas cámaras. Si no tuvieses acá, pierdes acá, entonces finalmente el partido ya se disuelve. Sí, entonces, ya nuevamente yo tengo 10%, siempre voy a llegar, entonces todo lo demás va a ganar. Supuestamente el sustento es que hay demasiados partidos políticos que van a postular y esa es una forma de eliminarlos. Para ver el tema de la democracia y todo. Entonces, sí, pero en realidad de esos, vamos a imaginar, no sabemos cuántos van a postular. ¿Ya? De repente postulan 40, 50 o 60 partidos. Es un montón. De todas maneras es un montón. Claro. Sí. Pero la gran mayoría van a sacar menos de 1%. Claro. O sea, son realmente pocos los partidos que van a estar en esa línea, ¿no? Yo creo que, con lo del 5% hay muchos que van a desaparecer. En otros países hay partidos que, por ejemplo, solo postulan a diputados
Porque sí, hay gente que es así. O sea, claro, los senados de otros lugares, te lo pongo a pensar, ¿no? De Estados Unidos, de Gran Bretaña, todavía mantienen esa idea por la cual la pensó Montesquieu, ¿no? Pero nuestro Senado y nuestro diputado no va a tener esa confrontación entre Cámara y Cámara, ¿ya? Porque Montesquieu alucinaba, o él pensaba que las cámaras, como tenían gente que venía de diferentes estratos sociales, tenían diferentes formas de pensar, diferentes formas de ver las cosas, y por tanto se iban a bloquear. Acá, ¿qué diferencia va a haber entre el diputado de APP con el senador de APP? Del diputado de Fuerza Popular con el senador de Fuerza Popular, si hasta se cambian de partidos. Entonces eso es una bicameralidad, de la cual se alabó mucho, y se habló hasta de Montesquieu en el Congreso, se dijo, wow, ¿no? Pero que no mantiene esa esencia. Entonces yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué no permitir, si no estamos hablando de esa esencia, que algunos partidos solamente vayan a Cámara de Diputados? Porque eso se da. Yo, por ejemplo, he visto que Vox varias veces no postulaba a senadores en España. Pero yo quiero preguntarle a Franco, él es el experto en temas electorales. Yo no sé, ¿eso ocurre? ¿Sería conveniente en el país? ¿No sería conveniente según su perspectiva? También hay que tomar en cuenta una cosa. Imaginemos con 60 partidos o con 50 partidos. Significa que cada uno tiene que llevar ¿cuántos candidatos? Claro. O sea, estamos hablando, ¿sobran los perfiles políticos, digamos, muy buenos en el Perú? Yo diría que no. Entonces, acá lo que van a tener que hacer es llenar con la vecina, con lo que sea, la cuota de género, la cuota de juventudes, y con la cuota de juventudes y con todo eso, lo que van a tener que hacer es llenar como sea. Muchos partidos van a poder llenar de cualquier manera, ¿no? Yo he visto casos de gente, o sea, en el día límite de la inscripción, diciendo, oye, ¿quién tiene un DNI para completar la lista? Ya tú tienes un DNI, listo. Así. Entonces, ya empiezas a decir, si no todos los partidos van a tener la capacidad de juntar todos los las candidaturas, ¿no? Eso sí también hay que tenerlo claro, ¿no? Vamos a monitorear también el tema del cambio del unicameralismo a la bicameralidad, amigos, pero me corresponde, como siempre, retornar al tema del día de hoy. Qué bueno que está con nosotros. Sobre los privados, el financiamiento privado a los partidos políticos. ¿Qué se debería hacer para que no se retorne de todas maneras a esta circunstancia de excesivo desprestigio a las empresas privadas? En su tiempo, decías, con el expresidente, el señor Martín Vizcarra, el Club de la Construcción y demás. Entonces había un desprestigio al aporte financiero que pudiera hacer el empresariado, ¿no? Las empresas privadas, a los partidos políticos. ¿Qué es lo que propone el Centro Uiñac, digamos, en sus estudios? ¿Qué has visto? ¿Cómo se puede poner candados a esto? Y si es que este financiamiento privado iría específicamente a un partido o se tendría que dividir entre varios partidos, ¿cómo se haría? No, normalmente las empresas lo que hacen es, no están buscando un antisistema, ¿no? O sea, no están buscando a alguien que, por ejemplo, que desestabilice el país. Claro, que desestabilice, porque normalmente yo diría que más que de derecha o de izquierda, lo que están buscando es estabilidad. Entonces, es hacia donde tendrían que ir, ¿no? También es una manera de incentivar una estabilidad, ¿no? Porque este dinero va a ir, en general, hacia partidos, o hacia propuestas, o hacia cosmovisiones, como decía Jorge, un poco más estables, ¿no? Que no busquen, pues, populismo, incendiar el país, y tal, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Ahí van a haber ciertos mensajes que van a ser premiados. Estos aportes de las empresas privadas, tal cual se ha visto reflejado en una encuesta, nos comentas que el 60% o más de la población encuestada está de acuerdo que prefieren, los empresarios o el financiamiento privado vaya a los partidos políticos. Bueno, yo también creo que hay una labor ahí de los empresarios en sí mismos, ¿no? Y no solamente los empresarios, ¿no? Nosotros tenemos varios estudios en ese sentido de que los actores de la sociedad son prácticamente todos políticos, ¿no? Quieran o no, son actores políticos. Entonces, ellos tienen que, ya sea los empresarios o ya sea otros, tienen que luchar por su legitimidad, porque ellos tienen derecho a participar. Si no tienen derecho a participar, evidentemente los van a arrimar, evidentemente no van a tener un espacio en la mesa de discusión. Pero ¿sería positivo que financien a un solo partido o deberían financiar a cuantos partidos quieran?
Yo creo que a varios, ¿no? Un solo partido, creo que no duraría mucho esa ley. Porque si financian un solo partido, los otros partidos van a decir, ni hablar, voy a cortarlo. No, me refiero a la persona que hace el financiamiento, el donante, el donante que hablabas. Yo creo que ahí lo importante no es financiar un partido. Lo importante es que se premie estas cosmovisiones que están alineadas con el sector formal. Claro. Y ahí romper todas las libertades, las restricciones, y que tenga la libertad de, si quiere ponerle un sol a 60, le pone un sol a 60. Si le quiere, 60.000 soles, le quiere poner 1.000 soles a cada uno, que le ponga 1.000 soles a cada uno. O sea, para mí, en mi opinión, tendría que poder donar a quien quisiera. ¿A cuántos partidos porque quisiera? No donas en un solo momento, Isabel. A veces puedes decir, me gustó esto, y en pleno camino electoral, todo lo que dijo al comienzo cambia porque la situación es coyuntural. O sea, ¿te acuerdas que Keiko se fue a decir a Harvard que apoyar el matrimonio homosexual y un montón de gente ya se le retiró? ¿No se acuerdan? Claro. Entonces, yo no lo digo por ese tema en particular, sino digo que la campaña electoral, uno a veces está con alguien y después cambia. Inclusive en los debates presidenciales se han visto cambios. Sí. Entonces tú en ese momento puedes decir, ya le puse plata a pero ahora le quiero dar a otro porque la verdad me ha decepcionado. Y haces eso. O sea, la idea es no impedir que la persona lo haga. Yo creo que no tiene que tener restricciones, porque inclusive eso pasa no solamente en la campaña. Si no sabes qué, yo financié esperando que no apoyara la Asamblea Constituyente y terminó apoyando la Asamblea Constituyente. La siguiente yo no le doy de ninguna manera. A nadie le va a decir, yo no le doy a nadie. Puede decir no le doy a nadie, o por lo menos a ya no. Entonces le doy a otro. O sea, en ese sentido yo creo que hay que dejar que pongan a quien quiera. Con su plata, porque además con 60 partidos van a haber varios, para cualquier persona, para los de izquierda, para los de centro, para los de derecha, va a haber varios partidos que están alineados a lo que tú quieres. De repente algunos están alineados en el tema social, otros están alineados en el tema político, otros están alineados en el tema ambiental, en el tema económico. Entonces tú puedes donar a quien sea. Y no se tocaría para nada, discúlpame, Paolita, el tema de las ONGs extranjeras que invierten en capacitaciones a los partidos políticos, tema no. En mi opinión lo ideal, porque hay varias que, por ejemplo, financian debates, ¿no? O que financian capacitaciones amplias. Pero yo creo que lo mejor sería que se permita, pero si su capacitación es amplia. Si su capacitación involucra a varios partidos, si su capacitación involucra, 10, 5, lo que sea, ¿no? Si uno puede tener suspicacias si es que el financiamiento va a un partido solamente. Claro. Franco, y antes de terminar, en relación a la propuesta de Guiñac, la propuesta de ustedes, ¿cuál sería el rol de fiscalización de los organismos electorales? Porque habíamos hablado más o menos el cómo se daría a través de los intermediarios que vendrían a ser el Banco de la Nación o tal vez una entidad bancaria privada. Pero en el caso, por ejemplo, de las entidades electorales, ¿cómo sería el tema hablaba sobre la OMP hace un momento, pero el detalle específico? Porque hay un punto acá bien claro, no es que nosotros ahora se viene la campaña, estos quieren promover un proyecto de ley para financiar a los partidos perulibristas, fujicaiquistas y porquistas, no. Estamos ampliando, queremos que esta democracia ya pueda crecer, que ya no sea el eterno adolescente, sino que realmente llegar a un tema de madurez. Claro. Y realmente tener una democracia con partidos institucionales, con privados que puedan apoyar, no partidos, sino ideologías. Brevemente, ¿cómo sería? Sí, yo creo que idealmente un mecanismo como el que describo tendría que ser supervisado por la OMP, ¿no? O sea, eso no tendría que cambiar, por lo que estábamos conversando en su momento, ¿no? O sea, estamos hablando igual de financiamiento de partidos y la OMP tendría que verificar quién ha recibido la plata, a través de quién, que no tenga, que no sea alguien con maletín del Braem, y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que desde ese punto lo ideal sería que eso, que cualquiera de los mecanismos, porque yo creo que hay que abrir varios mecanismos, cualquiera de los mecanismos, todos tendrían que estar supervisados por la OMP. De tal manera que sí, para la institución rectora sea transparente quién está donando, a quién está donando. Claro. Siempre con transparencia. Y si se encuentra algo malo, no vas a poder culpar al partido político porque fue anónimo. Así es. También, gracias. Una última cosita es yo creo que también es importante dejar claro, porque esto ha pasado un montón en los partidos, sería bueno que se pueda limitar
qué cosa sí es un aporte de campaña y qué cosa no es un aporte de campaña. Okay. Que se defina. Que se defina claramente, porque han habido un montón, ríos de tinta que se han debatido por eso, y eso es una cosa que se podría arreglar ahora que se está debatiendo el tema, ¿no? Esto es aporte, esto no es aporte de campaña. Muy bien. Claro. Fran Colchese de Wiñac, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos ubicar en tus redes sociales? No, en las redes sociales del Centro Wiñac, en Twitter, en LinkedIn, en Facebook estamos. ¿Qué significa Wiñac? Desarrollo. Excelente, por favor. Lo que nos hace falta. Gracias por estar con nosotros. Así es, gracias. Y amigos, nos vemos en nuestro próximo programa de No Negociable. Nos vemos. Hemos presentado No Negociable. Sintonízanos los lunes y viernes a las 5:30 de la tarde. Solo por Betel te acompaña 100.1 FM.